Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. You ready? Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que tengan un viernes maravilloso. Vamos arrancando el mes de junio y los semáforos respecto a la crisis sanitaria están cambiando, por lo cual hay que seguir manteniendo la sana distancia y guardar las medidas sanitarias conducentes. El día de hoy nos encontramos con el profesor Alfonso Ochoa Hoffman, quien es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, es experto en diversos temas, como lo son los derechos humanos. Y bueno, en este contexto que, bueno, hemos estado al pendiente de lo que implican los derechos humanos y las garantías individuales, es que el doctor Hoffman nos va a explicar la distinción entre los derechos humanos y los derechos fundamentales, porque podríamos considerar que es lo mismo y que, bueno, también los tres niveles de gobierno tienen la obligación de garantizar los derechos humanos y aplicar con relación a ello las medidas que consideren necesarias para garantizar los derechos económicos, políticos, sociales, etcétera, pero de eso nos va a explicar el doctor Hoffman. Querido doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Jessica, muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de entrevistarme. No, muchas gracias a usted por haber accedido al Instituto Mexicano de la Radio, que se transmite a través del 660 AM. Y bueno, ¿cuál es la distinción o cómo podríamos iniciar con el tema de qué son los derechos humanos y lo mismo los derechos fundamentales? Mira, hay una cuestión que creo que es muy interesante para el común denominador de las personas, inclusive para algunos estudiosos del derecho. La distinción no existe básicamente porque lo ven como una cuestión más amplia, no tan definida, no tan acotada. Los derechos humanos, desde un punto de vista conceptual, no desde un punto de vista de su estructura, son diferentes a los derechos fundamentales. Yo podría decirte que los derechos fundamentales de entrada tienen una característica. Estos son derechos humanos que se han positivizado en la ley, es decir, que los ha reconocido la Constitución. En este contexto, los derechos humanos no quiere decir que porque sean derechos humanos en automático se vuelven fundamentales. Tienen que tener un proceso para poderse volver fundamentales. Y el hecho de que un derecho humano no se vuelva fundamental, pues no quiere decir que deje de ser un derecho humano, ¿no? Decía un jurista muy reconocido, Francisco Laporta, que una de las características que tienen estos derechos humanos es que tienen un rasgo de universalidad. Entonces, si estos derechos son universales, pues evidentemente no pueden estar dentro del ámbito de un sistema positivo, de un sistema jurídico positivo determinado. Estos tendrían que ser hechos nada más para todos en términos de derechos morales, ¿no? En términos de derechos que podemos concebir a partir de la ética y no como derechos legales. Es decir, los derechos humanos no pertenecen nada más a México, pertenecen a cualquier otra sociedad en cualquier lugar del mundo. Entonces, estos más que nada tienen una característica moral. Decía Carlos Santiago Nino que los derechos humanos no son más otra cosa más que una práctica moral. Ahora, a lo mejor pudiera parecer para la audiencia que esto es lo mismo, pero la diferencia es abismal. ¿En qué contexto? Fíjate que hay una teoría que dice el doctor Luigi Ferrajoli, que me parece a mí muy interesante, en donde él sostiene lo siguiente. Dice, mira, hay dos tipos de derechos, ¿no? Los derechos que vienen desde arriba, es decir, los derechos que vienen desde el Estado hacia el ciudadano, y los derechos que vienen del ciudadano hacia el Estado, en donde el ciudadano le está arrancando al Estado o le está exigiendo la defensa y protección de ciertos derechos. Cuando tú y yo hablamos de un derecho fundamental, hablamos de que este derecho fundamental viene del Estado hacia nosotros. Aunque surgiesen los derechos humanos con nosotros, viene del Estado hacia nosotros. Mientras que los derechos humanos son exigencias que tú y yo le hacemos al Estado para que él se someta a una voluntad particular. Un derecho humano, digo, pongámoslo de esta manera, se reconoce,
¿no? Tú y yo reconocemos la existencia de un derecho humano, mientras que un derecho fundamental se otorga. Cuando tú y yo hablamos, por ejemplo, de un derecho fundamental, el Estado nos está otorgando a ti y a mí, ¿no? Un derecho que no quiere decir que lo esté reconociendo, sino lo va a otorgar y nos lo va a proteger. ¿Sí me estoy explicando esta idea? Nos va a proteger con ese reclamo que hemos dicho. Y eso yo creo que es la parte importante y por eso es que te había sugerido hablar de este tema, porque muchas personas cuando hablan de derechos fundamentales, pues piensan, no, de entrada en el vocabulario general no se usa el término de derecho fundamental, hasta nuestra Constitución le habla como derecho humano, ¿no? Y no lo ha entendido en el sentido de que nosotros no le hacemos una obediencia y una exigencia a los derechos humanos como debería de ser. O sea, para que un derecho humano exista, tú y yo tenemos que acatarlo independientemente de que la ley lo diga, ¿no? Cuando tú y yo hablamos, por ejemplo, del derecho a la dignidad o del derecho a la libertad, este derecho no depende de que exista en la ley o no, sino que yo te voy a reconocer a ti, Jessica, o a cualquier persona de tu auditorio, esta condición de que son personas que tienen dignidad y que tienen libertad, no porque la ley lo sostenga, sino porque es una práctica moral entre nosotros. Nos reconocemos como individuos de una comunidad que tiene derechos humanos. En el caso de los derechos fundamentales, el Estado nos los entrega a nosotros y tú y yo tenemos que obedecerlos. Yo creo que por ahí podríamos empezar a ver este interesante problema sobre derechos humanos y derechos fundamentales. En este contexto, hablaba de algunos puntos relevantes sobre la positivización. ¿A qué se refiere? ¿A ponerlo en un marco normativo o traerlo a colación solamente por el hecho de ser una persona o un ser humano? No, estos tienen que estar en un orden positivo, tienen que ser reconocidos por la ley, ¿no? Un derecho fundamental es ya cuando la Constitución, el Estado, por medio de la Constitución, reconoce que él acepta este derecho y se vuelve garante, ¿no? Se vuelve responsable de garantizarnos. Te lo pongo con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ahí de finales de la independencia de los Estados Unidos, para aquellos que pues, nos están escuchando, en la independencia de los Estados Unidos, aparece el Bill of Rights y propiamente la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia. Y en ese documento se decía que tú y yo teníamos el derecho a ser felices. Y entonces, Benjamin Franklin, en su biografía, cuenta una anécdota que nos puede ayudar a entender el problema del derecho humano. Dice que un día una persona que iba caminando por la calle se le acercó y le preguntó lo siguiente. Dice, mire, fíjese que yo me he dado cuenta que en la declaración dicen que yo tengo derecho a ser feliz. Pero ¿y si no soy feliz, a quién demando? Dice, pues a nadie, o sea, simplemente tienes el derecho a ser feliz, síguele echando ganas, esfuérzate, busca la felicidad y en ese sentido tú vas a tener ese derecho humano. Tú y yo tenemos el derecho humano a ser felices y eso no quiere decir que una autoridad nos va a otorgar esto, sino que tenemos derecho a estar buscando la felicidad, aunque a lo mejor nos pasemos nuestra vida tratando de encontrarla, ¿no? En este contexto, a lo mejor esto podría ayudarte, ¿no? Ayudar a las escuchas a entender lo que trato de hacerles ver. Los derechos humanos tienen un fundamento de carácter antropológico, o sea, surge por nuestra relación como individuos, porque tú y yo nos reconocemos estas condiciones, mientras que los derechos fundamentales tienen un fundamento político, es decir, nos lo reconoce la autoridad a nosotros y ella se vuelve responsable. Esta parte es muy importante, Jessica, porque el Estado mexicano no se hace responsable de todos los derechos humanos, sino solamente de aquellos que ha reconocido. Y en este contexto, cuando él los reconoce, por ejemplo, tú y yo podemos exigir el derecho a la salud común entre tú y yo, sino porque el Estado se ha declarado como garante de este derecho, como responsable, y nos lo ha garantizado. Ok. Doctor, aquí también me surge otra inquietud, porque hablamos sobre los derechos fundamentales que podríamos entender que la autoridad y los 3 niveles de gobierno, así como los órganos constitucionales autónomos, se encuentran obligados a brindarnos como ciudadanos o como personas
dentro del Estado mexicano. Pero bueno, también sabemos que hay diversos tratados internacionales con relación a la protección de los derechos humanos, y en este contexto yo pensaría que los derechos humanos ya están positivizados, ya están expresados en una normativa que son los tratados internacionales, y estos a su vez, cuando hay una vulneración de derechos fundamentales, se puede escalar entonces a una vulneración de derechos humanos para que las autoridades del Estado mexicano hagan un cumplimiento a nuestra vulneración a derechos humanos. Entonces, ¿cómo advierte la participación de los derechos humanos que ya están en un tratado internacional? ¿No se podría equilibrar en algún momento o igualar a un derecho fundamental? Mira, la cuestión es, tal vez tendríamos que explicar el camino que surge el derecho humano. Para que aparezca un derecho humano es que tú y yo como individuos que somos parte de un orden social, de un orden moral, nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a proteger un valor. Llámale libertad, ¿no? Pero bueno, continuamos en el siguiente bloque. Muchas gracias, querido doctor. Bueno, ahorita vamos a ir a una pausa. Sigan con nosotros. Estamos hablando sobre la distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales con el doctor Ochoa Hoffman, quien es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho. No le cambien, estamos de vuelta en las 6:60. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Bueno, vamos arrancando el mes de junio y el día de hoy nos acompaña el doctor Ochoa Hoffman, quien es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos estaba charlando respecto de la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, porque bueno, muchos podemos pensar que estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, antes del corte nos hablaba que los derechos fundamentales deben ser garantizados por las autoridades del Estado mexicano y los derechos humanos podrían ser entendidos como aquellos que tenemos por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos, y que bueno, estábamos hablando sobre esta línea o estos contextos en los que podrían ser fronterizos, porque los derechos humanos ya también se encuentran regulados en diversos tratados internacionales. Querido doctor, ya estamos de vuelta. Mira, es que lo primero que tendríamos que entender es cómo surgen los derechos humanos, ¿no? Hace rato en tu introducción hacías referencia a que estos derechos los asumimos por el simple hecho de que nacemos, que es una teoría muy ligada a los primeros inicios del derecho humano, cuando se asumía que por el simple hecho de nacer, por ser personas, teníamos derechos. Sin embargo, esta teoría tiene un conjunto de errores. No sé si algunas veces tus radioescuchas llegaron a ver este video de Michael Jackson, ¿no? El de Black or White. Al inicio del video hay un diálogo, el niño está molesto porque el papá no le deja escuchar música. Entonces toca la guitarra y lo manda a África y cae en medio de unos leones. Imaginémonos que tú y yo estamos en ese video y nos mandan en medio de los leones. El león no nos va a reconocer nuestro derecho a mantenernos vivos, ¿no? El león nos va a comer, ¿no? Independientemente, se da porque tú y yo no los reconocemos. Es decir, tú me reconoces a mí el derecho a que yo pueda vivir, como yo te reconozco a ti el derecho a que tú puedas vivir. Te reconozco el derecho a que seas libre, como tú me reconoces el derecho a que yo sea libre. Pero este reconocimiento no es, conocemos así cada individuo en sociedad. Estos derechos empiezan a surgir en comunidades, ¿no? Pues que te decía que eran derechos propiamente, empiezan a formar. Lo que buscan hacer es reconocer las prácticas entre cada uno de los países que firmen un tratado internacional. No solamente prácticas jurídicas, sino las prácticas en términos de cómo realizan negocios, cómo realizan el comercio, cómo realizan el tráfico de mercancías. Y en ese sentido, muchos de los tratados internacionales recuperan para poder hacer estas prácticas más formales,
las prácticas de derechos humanos que cada uno de ellos tienen. A partir de por ahí del 2011, nosotros tenemos una reforma constitucional en México, en donde la Constitución acepta que todos los tratados internacionales que haya firmado México sean y que tengan por lo menos una cláusula de derechos humanos, tengan ese reconocimiento constitucional. Antes del 2011 simplemente eran acuerdos que tú y yo podíamos tener con México, con Estados Unidos, con Canadá, con El Salvador, con Nicaragua. Hoy ya son acuerdos que ya, por el simple hecho de que tenga una cláusula, y esto debe de tenerse mucho cuidado, no es que sean tratados en donde su denominación diga derechos humanos. Puede ser cualquier tratado internacional firmado por México en donde exista una cláusula de derechos humanos. Y en ese sentido, pues tenemos que obedecerlo. En este contexto, la respuesta a la pregunta que me hacías es, propiamente se vuelven práctica del orden positivo en el momento en que nosotros ya le damos ese carácter de constitucionalidad, que están al nivel de la Constitución. Hoy en día, nuestra Constitución opera de la siguiente forma. Tenemos nuestra Constitución en la parte superior del esquema normativo y abajo aparece lo que le llamamos el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad está compuesto básicamente por la Constitución, por los tratados internacionales de derechos humanos y por los principios que cada uno de estos derechos humanos tenga. Entonces, nosotros ya reconocemos eso, el Estado mexicano lo reconoce, que no quiere decir que antes no lo tuviéramos, sí lo teníamos, pero era una práctica meramente moral. Con relación a esta práctica que comenta y esta figura o esta percepción que era meramente moral, ¿considera que sí era necesaria la reforma de 2011 por cuanto a los derechos humanos, para poder garantizar y poderle dar más herramientas a los derechos humanos para la protección de los mismos y no solamente dejarlo al libre arbitrio de cualquier autoridad del Estado mexicano? Fíjate que yo le veo, por un lado te podría decir que sí y que no, dependiendo de cómo viéramos esto. Para muchas personas que nos dedicamos al derecho, inclusive muchos jueces en esa época, cuando viene la reforma constitucional del 2011, viene de súbito. Es decir, muchas personas que nos formamos en derecho, todavía inclusive generaciones que se formaron en el 2010, teníamos una percepción de los derechos humanos pues como una percepción meramente natural, de gente que creía en el naturalismo y andaban ahí correteando cosas en la naturaleza, no había tanto apego. Así había chavos que estudiaban derechos humanos, pero no era algo que pudiéramos decir que se veía en la práctica, y en la enseñanza de lo jurídico, no era tan rígido o tan profundo las anclas que tenía los derechos humanos. Cuando se da la reforma, el Estado mexicano la plantea, e inclusive muchos juristas, muchos juzgadores, pues no tuvieron la capacidad, ya estaban muy grandes, no tenían la capacidad de volver a entender el derecho como se estaba planteando en la reforma y se jubilaron, Muchos se jubilaron porque decían, pues yo no tengo ahorita el tiempo para poderme poner a aprender todo esto, no a esta edad. Yo creo que si realmente hubiéramos entendido todos y hubiéramos comprendido la práctica de los derechos humanos, te contestaría Jessica que sí, que hubiera sido muy bueno. El problema es que en México, yo creo que ustedes conocerán muchas personas que piensan que los derechos humanos solamente sirven para liberar delincuentes, que piensan que los derechos humanos no son una construcción que ayude al orden social, sino que al contrario, ayuda a que las personas que han hecho algo negativo tengan más defensa. Y ahí tú ves cómo no estaba lista la percepción social sobre la recepción de los derechos humanos. Creo que ese es el gran problema que me hace decirte que a lo mejor no era el momento, Creo que el Estado mexicano debió haber trabajado en la enseñanza, desde los niveles más básicos, que ahora sí lo hace, a partir del 2011, si tú ves a los niños de primaria, les enseñan sobre la protección y defensa de los derechos humanos, les enseñan sus derechos humanos, pero antes no se lo enseñaban. Entonces, la reforma a lo mejor llegó antes de que estuviéramos listos para poderla procesar y vivir de acuerdo con ella. Aquí también me llama la atención lo que comenta, que se podría ver a los derechos humanos como una herramienta que flexibiliza
y que podría dañar a las estructuras centrales del derecho. Pero también, bueno, no puedo dejar de lado a algunos juristas como Jeremy Bentham, por ejemplo, que lo veía también con una perspectiva de generar el mayor bienestar al mayor número de personas. Entonces, considera que se podría ver desde esa óptica de generar el bienestar al mayor número de personas, o nos debemos de acotar a los casos concretos sin llegar a los extremos de que se puedan eliminar esas estructuras jurídicas ya centradas, y si se puede modificar, y si se puede modificar estas figuras, sería grave. Bueno, aquí creo que es importante aclarar una cosa. Jeremy Bentham estaba en contra de los derechos humanos, ¿no? Él tiene un texto donde dedica el análisis de los derechos humanos, y él decía que los derechos humanos eran tonterías en zancos, así las definía. Dice, los derechos humanos son tonterías en zancos. Y la razón por la que decía esto era porque él era positivista, ¿no? Si bien él crea la corriente ética del utilitarismo, como bien mencionas, él en términos de la construcción del derecho decía, oye, ¿cómo es posible que reconozcamos un derecho, si un llamado derecho humano, que no ha sido reconocido por el Estado? Si todos los derechos vienen del Estado hacia nosotros, a menos de que tú me digas que por primera vez vamos a reconocer un derecho que viene no viene del Estado y lo vamos a defender. Él decía, es como hablar de un hijo sin padre, ¿no? Un niño que nació que nunca tuvo padres. Pues el padre obviamente es el derecho positivo. Yo creo que, dejando esa anotación, ¿no? Yo creo que sí son derechos importantes, Jessica, pero tenemos que entenderlos, ¿no? Es decir, tenemos que asumirlos, tenemos que pensarlos, es decir, pensar en términos de la dignidad, pensar en términos de la libertad, y en ese sentido reconocerlo. Yo invitaría a la audiencia a que entendamos, que lean un poquito más sobre esta comprensión de los derechos humanos, porque lo que va a hacer es que tú y yo nos sintamos más comprometidos con la defensa de ellos, ¿no? Los derechos humanos no son herramientas para liberar criminales, son algo mucho más profundo que nos protege a mí, a ti y a cualquier otra persona en nuestro orden social. Y el éxito o el fracaso de estos derechos humanos dependerá solamente de una cosa, que tú y yo los conozcamos y que los exijamos a la autoridad, ¿no? Que pidamos que muchos derechos humanos se vuelvan fundamentales, y exigirle también a la autoridad que los derechos fundamentales los obedezca tal cual están estatuidos en el orden constitucional. Me parece fabulosa la conclusión a la que llega, doctor. ¿Lo pueden localizar en sus redes sociales? Me pueden encontrar por mi nombre, Alfonso E. Ochoa Hoffman, en Facebook, o en Twitter como dworkingmx@hotmail.com. Ahí me pueden encontrar, y con gusto ahí resolveré todas las dudas que puedan tener en un momento determinado. Muchas gracias, doctor. De verdad fue un gusto tenerlo para Luchando por la Justicia en el Instituto Mexicano de la Radio. Y bueno, nos vemos a la próxima. Yo soy Jessica Torres y espero que tengan un excelente viernes. Adiós. Luchando por la Justicia promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la Justicia. Luchando por la Justicia.